¿Eres parte o no? ¿Eres parte de la Iglesia de Cristo o eres parte de una denominación? Buenos días, bienvenidos otra vez, otro domingo que nos congregamos de esta manera, buscando la presencia de Dios, buscando su dirección, buscando conocer más, no solo de Él, sino escuchar de Él. Vamos a colocar este tiempo delante de Dios y mientras los demás se unen, quiero saludar a Julián, a Carito Escalante, Fernando Vargas y su familia, Liliana y familia, Julie, Teresita, Joana, Gabrielito, bienvenidos todos, Fabio, familia, Jamie, Lina María, bienvenidos todos los que se van uniendo, Sandra Pinilla, bienvenida. Bueno, y así todos los demás, los que se vayan uniendo, bienvenidos son todos aquellos que se acercan no a nosotros, se acercan a este espacio que Dios mismo ha preparado y ha permitido para que podamos disfrutar de su presencia y del conocimiento de su voluntad. Así que vamos a colocar este tiempo delante de Él. Vamos a decir: Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Cada excusa, cada situación, cada oportunidad que tenemos de invocar ese nombre que es sobre todo nombre, es un tiempo apreciable, es un tiempo maravilloso que no queremos desperdiciar. Gracias, Señor, gracias por la disposición que colocas en cada uno de nosotros. Gracias también por las circunstancias, muchas veces circunstancias indeseables, pero que nos han permitido llegar hasta este lugar, hasta este punto, hasta este momento, hasta este tiempo. Porque, Señor, reconocemos que todas las cosas tú las permites para bien. Hay cosas que hoy estamos experimentando consecuencia de malas decisiones, pero aún eso tú lo has usado para bien. Y el que estemos aquí reunidos es un milagro poderoso. Muchas cosas tuvieron que suceder antes de que estuviésemos aquí reunidos como hermanos delante de nuestro Padre. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos guía, que nos va a enseñar en esta mañana tu voluntad, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, voy a resolver una situación técnica aquí. Un momento. Si quieren, bájenle un poco el volumen. Sonar un poco más fuerte. Bueno, de nuevo, bienvenidos. Hemos venido hablando acerca de cómo a la iglesia se ha metido un espíritu de religiosidad. Un espíritu que ha entorpecido esa unidad, que ha causado diferencias, que ha causado celos, pero no celos de Dios. Celos disfrazados de piedad, pero son celos humanos, celos denominacionales y de toda índole. De eso hemos venido hablando últimamente, pero hoy les voy a hacer una pregunta. ¿Eres parte de la verdadera iglesia de Cristo? No podrías saber tú si eres parte de la verdadera iglesia de Cristo a menos que sepas cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Y yo espero que hoy te vayas con esa certeza de saber si eres parte o no de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Y a quién le preguntamos? ¿Quién lo puede decir? Si le preguntamos a líderes religiosos, muy seguramente ellos van a coincidir en algo, en que ellos son la verdadera iglesia. Muchos de ellos pensarán así. Sé que muchísimos más saben cuál es la verdadera iglesia, tienen certeza, pues el Espíritu Santo los guía. Así que confiamos en que el Espíritu Santo nos va a guiar en esta mañana, en esa búsqueda de la respuesta a esa pregunta. ¿Eres parte de la iglesia de Cristo? ¿En verdad lo eres? Así que prepárate, porque son las Escrituras mismas las que nos van a dar la respuesta. Si somos o no somos parte de esa iglesia, hoy todos sabremos. ¿Por qué? Porque no van a ser mis ideas, no va a ser lo que yo piense, lo que yo crea, no va a ser un celo denominacional el que nos va a dar la respuesta.
va a ser las Escrituras. Miremoslo desde la palabra de Dios. Miremoslo allí en Hechos 7:48. Si quiere, vaya tomando nota de estas citas bíblicas para que luego usted las pueda revisar delante de Dios, ellas sean afirmadas por su Espíritu. Así que vamos a leerlo desde allí. Yo lo voy a leer desde diferentes versiones. Algunas versiones pues tienen un lenguaje más actual, un lenguaje más claro. Sin embargo, el mensaje es exactamente el mismo. No hay algunas Biblias que no están de acuerdo con las traducciones originales, pero nosotros trabajamos con las Biblias originales, la Biblia católica, la Biblia cristiana, que son parte del canon. Así que vamos a leerlo, dice allí: si bien el Altísimo no habita en templos hechos por mano humana. Él no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Él dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Aquellos que dicen: no, este es el templo de Dios, esta es la casa de Dios. Todo lo demás son falsos profetas, todas las demás iglesias son falsas. Esta es la única. Ahora sí les voy a decir, la verdad es que hay congregaciones que no son de Dios, que no son guiados por la palabra de Dios y que el Espíritu Santo no mora allí. Pero no nos vamos a centrar en eso, porque Dios no nos va a juzgar o no nos va a aprobar conforme a las otras denominaciones, sino que a cada uno, en función de nuestra relación con Él, nuestras acciones serán revisadas, pero en función de si esas acciones se realizaron delante de Dios, guiados por Dios e enviados por Él o no. Así que cada uno dará cuenta de si realmente es parte de la iglesia o no. ¿Sí? Yo no soy quien para juzgar a aquellos sí o a aquellos no. Yo solo les digo que personalmente yo voy a estar dando cuentas de la parte que a mí me compete. ¿Ok? Así que vamos a verlo allí. Primera de Corintios 3:4 dice: cuando uno de ustedes dice: yo soy seguidor de Pablo, y otro dice: yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Cuando algunos dicen: no, es que mi iglesia es tal, y otro dice: no, pero esa no es la verdadera, la mía es la verdadera, yo soy de la iglesia tal. Pablo les pregunta y les cuestiona, les dice: ¿ustedes no están actuando lo mismo que la gente del mundo que no conoce a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Se comportan igual, los mismos celos, el mismo sectarismo. Se están comportando igual que aquellos que no conocen a Dios. ¿Cómo sabrá la gente quién es Dios si ustedes se portan igual? Después de todo, continúa allí, 1 Corintios 3:5, tome nota: ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? O sea, ¿quién es tal denominación? ¿O quién es tal denominación? ¿Qué es eso? Nosotros somos solamente siervos. Nosotros simplemente llevamos un mensaje, pero nosotros no somos nada. Nosotros no somos nada. No se trata de nosotros, el Evangelio no se trata de mi congregación. El Evangelio no se trata de mi etiqueta. El Evangelio se trata de algo más grande que ello. Dice: nosotros somos siervos de Dios. Solamente somos mensajeros de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. El Evangelio lo recibieron, algunos lo recibieron a través de Apolos, otros lo recibieron a través de Pablo, y así sucesivamente. Así que cada congregación es sencillamente un mensajero, un siervo de Dios. Pero no es la iglesia, no es esa congregación la que se lleva la gloria. No es esa congregación la que dice: aquí tenemos la salvación. Porque la salvación, recuerden, lo hemos dicho, la tiene Jesús. Jesús es el Salvador. La salvación es una persona. Por eso queda excluida toda la jactancia. Cualquier congregación que se jacte de tener una tremenda palabra, de ser la única que tiene la doctrina verdadera, es jactanciosa, no está conectada con Dios. El Espíritu de Dios no es jactancioso. Dice: después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Así que ninguno es más y ninguno es menos. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. ¿Cuántas veces sucede? Yo comparto la palabra,
llevo el Evangelio, le comparto a alguien de Cristo, yo espero que esa persona, su corazón, reciba esa semilla. Y esa semillita se queda allí. Muchas veces el fruto no se da inmediatamente. Pasa el tiempo y esta persona conoce a alguien que Dios le envía. Y esa persona viene y riega su corazón. Pone en su corazón aquello que se necesita. ¿Para qué? Para que esa semilla germine, crezca y dé fruto. Uno sembró, dice, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No dependía de Pablo, no dependía de Apolos. Dios pudo haber enviado a otro diferente de Pablo, pudo haber enviado a que regara a otro diferente de Apolos, pero sencillamente estos mensajeros fueron obedientes a la voz de Dios, pero el que hizo crecer esa semilla fue Dios. ¿Quién se llevará el crédito? Solamente Jesús. No importa quién planta, dice la palabra, o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Hoy soy lo que soy, no gracias a Apolos, no gracias a Pablo, no gracias a esta etiqueta o aquella etiqueta. A esas etiquetas sencillamente Dios las utilizó en un momento, envió un mensaje a través de ellos, pero yo sirvo a Dios, yo sirvo a Cristo. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Si ambos sirven al mismo Dios, ¿por qué habrían de estar en contienda? Si hay contienda, hay alguno de los dos que no está sirviendo realmente a Dios o no ha entendido el llamado de Dios, o ninguno de los dos. Pero si ambos fueron llamados por Dios, debería entender que una es mi función y otra es la función del otro. Pues ambos somos trabajadores de Dios. Dice aquí que el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Tú vas a ser recompensado no en función de los errores del otro. Es que como el otro se equivocó, entonces tú vas a recibir el premio. No. Tú vas a recibir tu premio o vas a recibir reprensión dependiendo de ti y tu relación con Dios. No en función del otro. Ni el otro va a entregar cuentas en función tuya. Si el otro está equivocado, eso no te va a hacer a ti mejor. Y Dios no te va a alabar porque no hiciste como el otro. Dios te va a hablar a ti puntualmente de lo que tú has hecho o has dejado de hacer. Dice, pues ambos son trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Ustedes son el edificio de Dios. Y aquí viene el punto de esta conferencia. Ustedes son el edificio de Dios. Recuerden que comenzamos con el versículo que, dice, ¿qué casa me edificaréis? ¿Dónde podrán ustedes hacer un edificio tan grande como que me pueda contener? ¿Qué edificio es tan grande que me pueda contener? ¿O cuál es mi lugar de reposo? Pero aquí nos dice que el edificio de Dios somos nosotros. Ustedes son el campo de cultivo de Dios. Dios ha sembrado en nosotros y espera fruto de nosotros. Y nosotros somos el edificio de Dios. Ese es el verdadero templo. No por ser más grande y suntuoso el templo, tiene más carácter de Dios. Ni por ser más pequeño. Porque el templo material, el templo físico, contiene el verdadero templo de Dios que somos nosotros. El templo de Dios somos nosotros. Mire que lo dice en 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Por tal vez toda la vida hemos aprendido, me voy para el templo. Ese es un templo físico, sí, es un templo físico, pero el templo somos nosotros. Y dice que el que destruya este templo, Dios le destruirá a él. No olviden que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en ustedes, habita, permanece. Si eres verdaderamente la iglesia, parte de la iglesia, ahora, yo no soy la iglesia, pero soy parte de la iglesia, en unidad con el resto de los hijos de Dios, conformamos lo que es
la iglesia del Señor. Y el que destruya esa iglesia, ese templo, Dios le destruirá a él. Así que Dios es celoso de ese templo. Así que el templo que Dios habita somos los hijos de Dios. Con el templo de Dios y como templo de Dios que somos, honramos al Dios que mora en nosotros. Sigamos revisándolo desde las Escrituras. Me gusta mucho verlo siempre desde la palabra de Dios porque ella es la que tiene la verdad. Efesios 4:15 dice: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Ese es el propósito de la unidad de la iglesia. Es que crezcamos en el conocimiento de Dios hasta que nos parezcamos cada vez más a Cristo, porque el Señor nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto, la estatura de Cristo. Dice, ¿quién es la cabeza de su cuerpo? Así que la iglesia funciona como un cuerpo, en donde Cristo es la cabeza. ¿Sí? Dice, ¿quién es la cabeza de su cuerpo? Que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿No? Yo creo que usted ya no se está preguntando cuál iglesia. Ya usted está entendiendo que la iglesia somos nosotros. Porque Dios no habita en templos hechos con mano de hombre. Está escrito. Él no habita en esos templos. Él habita en estos templos, en nosotros. Y nosotros juntamente conformamos el cuerpo de Cristo. Por eso dice, ¿quién es la cabeza de su cuerpo? Que es la iglesia. No es natural que un cuerpo tenga 2 o 3 o más cabezas. No funciona así. Un ser que tenga 2 o 3 o más cabezas está fuera del diseño. Hay algo que está mal allí. Es que no lo conozco. No he visto un ser que tenga 2 o 3 cabezas. Ha habido situaciones de malformaciones, pero es eso. Son malformaciones, pero el cuerpo no está diseñado para obedecer a 2 cabezas. No puede. Sencillamente no puede obedecer a 2 cabezas. Aún hemos visto casos, se han visto casos así, pero el cuerpo siempre va a obedecer a uno. Así que la iglesia no tiene más de una cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que esa es una de las características de la iglesia, que tiene una sola cabeza. Recuerda que ayer decíamos, tiene un solo maestro, tiene un solo padre. Así que no tenemos diferentes cabezas. Nos sometemos a Cristo. Y parte de esa sumisión nos permite congregarnos, compartir, escuchar a personas que Dios ha colocado en lugares de eminencia. Pero eminencia ¿en qué sentido? Son más bien lugares de honra que Dios nos ha honrado para compartir su palabra, pero no representan un nivel jerárquico. Las personas que compartimos la palabra no somos mejor que el resto. Somos iguales, dice, no busquéis que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, Jesucristo. Y ustedes todos son hermanos. Esa es una de las características de la iglesia de Cristo. Si tú eres parte de esa iglesia, tú sabes que tienes una sola cabeza, que esa cabeza se llama Cristo, que tú conformas el cuerpo de Cristo, que todos los demás, aunque tengan funciones diferentes, son tan valiosos como tú mismo lo eres. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, dice la palabra. Esto lo estamos leyendo para que lo revises allá en tu casa, Efesios 4:15 y 4:16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Si un cuerpo no tiene cabeza, pues sencillamente está muerto. ¿Sí? Una iglesia sin Cristo, pues no es iglesia. No está viva, está muerta. Asimismo el cuerpo. Sin Cristo lo que hay es división. Sin Cristo lo que hay son iras, contiendas y celos. Porque Él es el que mantiene unida la iglesia. Él es el que nos permite estar aquí unidos, aún a pesar de que haya limitantes físicas, no las hay en el mundo del espíritu. Ustedes y yo estamos unidos en un mismo sentir, y si usted está conectado con el Espíritu de Dios y yo estoy conectado con el Espíritu de Dios, Cristo es mi cabeza y Cristo es tu cabeza, ahí no hay celos, no hay contiendas, nos entendemos,
comprendemos, sabemos de qué estamos hablando. Él es quien mantiene toda la iglesia como un solo cuerpo. Y cada parte, dice Efesios 4:16, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Está sano y lleno de amor. ¿Cuándo? Cuando Cristo es la cabeza y la iglesia está unida por el mismo Espíritu. Entendemos que el hermano es mano, que yo puedo ser boca, que otra congregación es ojos, que otra congregación son oídos. Cada una tiene una función, así como el cuerpo, cada partecita tiene una función, asimismo la iglesia de Cristo. No toda la iglesia es boca, no toda la iglesia son manos, no toda la iglesia son pies. Cada parte de la iglesia tiene una función. Así que debemos respetar esa función del otro. La mano dirá, no, los ojos no agarran como nosotros. Los ojos dirían a las manos, no, las manos son ciegas, no ven. La boca diría, no, los oídos no hablan, no sirven. Y eso es lo que pasa en el cuerpo de Cristo. Muchas veces, que el uno menosprecia al otro porque no hace las cosas, porque la boca no hace las funciones de mano, entonces las manos dicen, la boca está equivocada. O porque los oídos no pueden transportar el cuerpo de un lugar al otro, los pies entonces se envanecen contra los oídos. Y los oídos dicen, bueno, los pies son sordos, nosotros somos mejores. De eso es que se trata, que Dios se levantó una iglesia, Dios está levantando una iglesia que comprende que cada partecita tiene una función, respeta la función, las características de la otra, pero cada una, cada congregación tiene una misión particular. Dios nos llama a la unidad. Mateo 18:19 dice, otra vez les digo, si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si dos se ponen de acuerdo, imagínense si toda la iglesia nos ponemos de acuerdo. Haríamos temblar el mundo entero con nuestras oraciones. Nos pusiéramos de acuerdo y en lugar de estar peleando los unos con los otros. Y no estoy hablando de ecumenismo, esto es otra cosa. El ecumenismo es que no, que todas las religiones, no estoy hablando de religiones. Estoy hablando de hijos de Dios cuya cabeza es Jesucristo. No importa dónde te congregues, si Cristo es la cabeza de tu iglesia, de tu congregación, tú estás creyéndole a Cristo, estás siendo guiado por las Escrituras, estás teniendo una relación personal con Dios. De esa unidad es que yo hablo. Si tú lo estás haciendo y vives allá en Japón, vives en Australia o vives en la China, pues eres un hermano mío. Eres una hermana mía porque eso es lo que yo estoy haciendo. Y Jesús lo dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Así que no estoy hablando de ecumenismo, de todo tipo de religiones, no, estoy hablando de Cristo. Aquellos que estamos creyendo en Jesucristo. El matrimonio Dios lo utiliza como una analogía de lo que significa la iglesia en relación con su cabeza, con Cristo. Mire de qué manera lo usa. Ahora, si ustedes tienen una relación de pareja bíblica, le va a ser más fácil entenderlo. Dice maridos en Efesios 5:25, maridos amen a sus mujeres. Las mujeres dicen, esto se puso bueno, qué bueno que Dios salga la cara por nosotras. Es cierto, es cierto. Dios dice al hombre que trate a la mujer como vaso más frágil, que la trate bien, que la proteja. Ella es un vaso frágil, pero le dice a los hombres, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿De qué manera? Así como Cristo amó a la iglesia. La iglesia de Cristo no solo es amada, la iglesia de Cristo se siente amada por Él, se siente protegida, dice, y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia de Cristo sabe que Cristo dio todo por ella. Vamos revisando si somos parte
de la verdadera iglesia de Cristo. Para santificarla fue que Él se entregó por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Nuestros cuerpos los cuidamos, los pulimos, los vestimos, nos echamos perfumito, nos limpiamos, nos bañamos. Así cuidamos nuestro cuerpo. Dice, cuiden así también a sus esposas. Ámenlas, cuídenlas, y a través de la palabra revelada a ellas por el testimonio de su vida, ellas entonces también van a ser santificadas, porque van a conocer a Dios a través de tu vida, a través de las Escrituras, van a querer seguir el camino tuyo, el camino de Cristo, a fin de presentártela. Después, ahora muchos hombres, tal vez en algún momento de nuestras vidas nos quejamos de nuestras mujeres, pero ellas eran producto de lo que nosotros mismos hicimos o no hicimos, porque no cumplíamos lo que Dios decía. No sabíamos que lo que Dios decía no nos interesaba. Pero una vez conociendo la palabra de Dios, ya no tenemos excusa. En otro tiempo nos quejábamos y ellas eran sencillamente producto de que nosotros no sembramos en ella, no la limpiamos con la palabra, no fuimos de testimonio para ellas tampoco, pero esperábamos unas mujeres puras, castas, tiernas y dulces. Ahora dice, porque jamás, dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Jesús ama a su iglesia, dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Mire, está hablándole a la iglesia que es miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice. Somos entrañables, somos eso íntimo de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. También dice, porque somos miembros de un cuerpo. Más abajo dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Jesús tiene una sola novia, una sola esposa, la iglesia. La única mujer de Cristo es la iglesia. Es la única. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús dejó al Padre, vino a la tierra a pagar el precio por su mujer, a comprar su iglesia con su misma sangre. Y ya los dos no serán dos, sino que serán una sola carne. Y en Cristo, cuando nos unimos a Dios, dice la palabra, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Esa unidad con Dios nos permite experimentarlo, porque ya no son dos, son uno, que se ponen de acuerdo con un propósito. Continúa ahí en Efesios 5:32, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El matrimonio es solo una figura de lo que Dios quiere manifestarnos. Hay un gran misterio con respecto de esto y la iglesia, y es que Cristo dio su vida por su iglesia, por su novia, y su novia lo sabe, y ahora su novia le debe su vida a su marido. La iglesia sabe que le debe su vida a su marido, que Cristo no es su Dios fines de semana, Cristo no es su Señor, no es su marido en tiempos de necesidad, dame, necesito. Cristo es su marido todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Efesios 5:33 también dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La iglesia respeta a Cristo, la iglesia lo respeta profundamente, lo valora. La iglesia también se da a Él en respuesta a esa entrega que Cristo tiene por ella. La iglesia es un cuerpo, hemos venido diciendo en Romanos 12:3, nos dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es,
Y a las congregaciones yo les digo lo mismo. Ninguna se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Nos pertenecemos unos a otros, dice. Colosenses 3:15 nos dice que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un solo cuerpo, de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. La iglesia de Cristo es pacificadora. Solo se levanta contra lo injusto, contra eso se levanta, pero no se levanta contra sí misma. Si eres parte de esa iglesia, tú no te estás levantando contra otras congregaciones. Tú estás tan ocupada buscando a Cristo, tan embelesada con Dios, que tú vas a estar haciendo lo que Dios te envió a hacer. Y si ustedes son miembros de un mismo cuerpo y ustedes son llamados a vivir en paz. ¿Cuál es el templo de Dios entonces? Pedro fue el ejemplo. Aún a Pedro lo han utilizado como un modelo, pero no lo han usado de la manera correcta. Está allí Jesús con los discípulos y otras personas que están allí. Y Jesús les hace la pregunta a ellos, les dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Bueno, algunos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Le preguntan a sus discípulos. ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Y entonces Pedro, en medio del grupo que está allí, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le reconoció como el Hijo de Dios, le reconoció como el Mesías, el enviado de Dios. Así que Jesús le responde, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino tu Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Así que ser parte de la iglesia es algo que viene por revelación de Dios. Eso no te lo reveló un hombre, eso te lo reveló Dios. Dios fue el que, por su Espíritu, te dio el entendimiento para que supieras que yo soy el Hijo de Dios, soy el enviado de Dios, vine a salvar el mundo. Y ahí en Mateo 16:18 dice, ahora te digo que tú eres Pedro. Y Pedro quiere decir piedra, una piedra pequeña. Ahora yo te digo a ti, Pedro, dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo lo siguiente, tú eres piedra, la piedra pequeña, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Pero muchos pintan a Pedro como que Pedro es la roca, porque dice, ahora te digo Pedro, Petrus en el griego original. Ahora te digo a ti Petrus, piedra pequeña, y sobre esta roca, sobre esta Petra, es la palabra que él usa, no Petrus, sino Petra, para referirse a sí mismo, edificaré mi iglesia. El fundamento de la iglesia de Cristo es Cristo mismo. Yo soy la roca, dijo él. El hombre prudente, dijo, es aquel que edifica su casa sobre la roca, donde Cristo es el fundamento. Edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. No es que Pedro sea el fundamento de la iglesia. Yo le pregunto a usted, ¿quién es Cristo para usted? Si usted responde igual que Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, entonces Cristo te va a decir lo mismo que le dijo a Pedro. A ti te digo, eres Petrus, eres una piedra dentro del templo espiritual de Dios. Y sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré mi iglesia y tú serás parte de esas piedras que conforman, piedras vivas, que conforman el verdadero templo, la verdadera iglesia de Cristo. Primera de Corintios 3:10 dice, porque nadie
puede poner otro fundamento, no hay otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Los hombres la interpretan, muchos, conforme a su amaño para defender doctrinas o posiciones que les convienen. Pero la Biblia es clara. La roca se llama Jesucristo. Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Perdón, lo leo aquí. Derribando la pared intermedia. Perdón, yo lo leo aquí bien. Derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, el pueblo israelita y el pueblo gentil, un solo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, que en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Todos tenemos entrada a Dios por un mismo Espíritu. Por la fe en Jesucristo somos sellados con el Espíritu de la redención, y por medio de él podemos venir al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Hay una ciudadanía en común. A todos los hijos de Dios, a todos los que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, dice, ya no son extranjeros ni advenedizos, ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Todos ellos hablaban de Jesús como el fundamento de nuestra fe, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No es Pedro la piedra, no es Pedro el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Jamás nadie se atribuyó ese lugar. Jesucristo es el único. Sería terrible que fuera Pedro. Pedro murió y Pedro está en el cielo con Dios, porque le creyó a Dios. Pero Cristo vive y está aquí con nosotros. Si Pedro hubiera sido el fundamento, ¿quién nos hubiera respaldado en toda la obra del Señor? ¿Quién nos hubiera dado la salvación? Si Cristo fue el que fue a la cruz, Cristo fue el que murió para salvarnos. Así que no fundamentar nuestra fe en Cristo es como construir una casa sobre la arena. Cuando golpeen los vientos, vengan las lluvias, los ríos soplen los vientos contra esta casa, va a caer. Pero si está fundamentada sobre la roca, va a permanecer. Y aquí dice que todo el edificio, nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios los escogió, les escogió a ustedes, me escogió a mí, para hacer ese lugar donde Él vino a reposar, a morar. A través de nosotros, por su Espíritu, ahora Él se manifiesta al mundo. No somos vicarios de Cristo, no somos reemplazo de Cristo en ningún sentido. Pero si Cristo se manifiesta al mundo a través de nosotros, a través del amor, a través de la verdad, a través de la justicia de Dios. Dice allí, acercando, 1 de Pedro 2:4 nos dice, acérquense a Él, piedra viva, piedra viva. Miren quién es la roca, la piedra viva, desechada por los hombres, ciertamente, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura,
He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, Jesucristo. Al que creyere en Él, no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para el que no cree, Jesús es tropiezo. Tienen problema con ese nombre, pero para los que creemos es el fundamento de nuestra fe. Irrenunciable. Él es el sustento. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dicen, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. Pues si Dios, que fue el que dijo, escúchenlo a Él, si no le creen a Él, pues no están creyendo realmente a Dios, sino aceptan a Cristo, de quien Dios dijo, Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, escúchenlo a Él. Si no le creemos a Dios, si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pues no creemos a Dios, no creemos en Él. Vamos a avanzar allí un poco. Dice que todas estas cosas, en 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiera. A cada congregación, a cada persona, a cada miembro de su iglesia, Dios nos dio dones y talentos. ¿Cómo? Como el Espíritu así lo determinó. Porque así el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así como también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, ¿por qué estamos peleando? ¿Por qué nos jactamos? No hay nada que no se nos haya dado. Todo nos fue dado por Dios. Y es el Espíritu Santo que mora en mí, que también mora en mis hermanos, aquellos que también están creyendo, aunque sus funciones y su misión sea distinta. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora vamos a hacernos un pequeño test. ¿Eres de verdad, perteneces a la verdadera iglesia de Cristo? ¿Eres parte de la iglesia de Cristo? Hay cosas que identifican a la iglesia de Cristo. La etiqueta, no señor, no es la etiqueta, no es el nombre allá grandote, no. Primero la fe y la confianza en Dios, manifestada en confianza en Jesucristo como Salvador. Se sujeta a la voluntad de Dios, por consiguiente conoce la voluntad de Dios, pues le busca, se congrega, lee las Escrituras, tiene una relación personal con Dios, depende del Espíritu Santo, es paciente, sabe reconocer los tiempos de Dios, se sujeta y espera con paciencia, es humilde, no es jactanciosa, no se cree mejor que nadie, es honesta, es transparente y es honesta consigo misma. Señor, me falta mucho, Señor, yo soy envidioso, Señor, yo aún tengo estas cosas en mi corazón, no las escondo de Dios. Es fiel, tiene un solo marido, Jesucristo. No encomienda su vida a ánimas, a ángeles, a nada, a santos, no. Es fiel a su marido, sabe que el que la sustenta, y por eso la imagen entre Cristo y su iglesia. Él la ama, Él la sustenta, Él dio su vida por ella. Él está dispuesto a proveer para ella, está dispuesto a brindarle protección. Así que la iglesia le es fiel porque Él es el que es. No es uno de tantos, no es uno de tantos amantes, es el único. Es generosa como Él es, manifiesta el carácter de su amado. Pasa tanto tiempo con Él y le conoce tan de cerca, que su carácter apacible, que su carácter generoso, misericordioso, se manifiesta a través de ella. Y ustedes lo han visto en parejas, que cuando se casan seguramente son muy diferentes, pero en el caminar, en el estar
tiempo juntos en el compartir, termina pareciéndose el uno al otro. Así mismo es la relación con Dios, con Jesús. Es agradecida, sabe que todo lo que tiene viene de Él. No se está quejando a toda hora. Sabe que todo lo que tiene, todo lo que es y todo lo que vive viene de Dios, es para su bien, tiene propósito. Está consagrada a Cristo. Sabe perdonar como Cristo nos perdonó. Es perdonadora. La iglesia de Cristo es perdonadora. La novia de Cristo. Ejerce dominio propio porque ahora tiene el Espíritu Santo y a través del poder que el Espíritu Santo le da, ese espíritu de dominio propio, de poder, de amor y dominio propio, le permite caminar sobriamente. Tiene sed de Dios, tiene sed de Dios, necesita a Dios. El nombre del Señor siempre está en su boca y no lo usa en vano. Ama a Dios y ama al prójimo. Dios es el amor de su vida. El prójimo es objeto de su amor también. No desprecia al necesitado y en realidad ama. Refleja el carácter de Jesús y es un estándar moral para la sociedad. Una de las características de la iglesia no es que se comporta religiosamente, no. Su vida es una manifestación de integridad. Es íntegra en todos sus caminos y por un estándar que a la sociedad aún le llega a ser molesto. No porque se la pase refregándole a la gente lo malos que son ellos, no, sino porque su vida es recta. Recuerden que Saúl llegó a temer a David porque era un hombre muy prudente, era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero eso aún molestó a Saúl. Pero es un reto para que la sociedad sea distinta, para que la sociedad quiera caminar en un camino de rectitud. Es sabia al hablar, es sabia al actuar. Mantiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Tiene identidad de hija de Dios y esposa del Cordero. Se comporta como tal y vive como tal. Aguarda la venida de su Señor. Está comprometida con Jesús. Está desposada con Él. Ese es el desposorio. Hay un compromiso y mientras el Señor viene por su iglesia, la iglesia se va limpiando sus vestidos, se va dejando limpiar, se está preparando, porque la iglesia, recuerden, es la novia del Señor. Una novia que Él mismo está preparando. La novia se está dejando preparar. Se acercan las bodas del Cordero. Lo vemos allí en Apocalipsis 19:7. Dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y ya su esposa se ha preparado. ¿Eres parte de la iglesia de Cristo? Si aún no lo eres, puedes empezar a caminar en esa dirección. Hoy mismo puedes serlo. Entregas tu vida a Cristo, dejas que Él te limpie. Acércate, háblale de todo lo que hay en tu corazón, háblale de tu pasado, háblale de tu presente, háblale de tus expectativas. Así se comienza una relación que va a ir madurando hasta llegar a una relación de permanente intimidad. Dice, y a ella, a la novia del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Otra vez se los voy a leer. Y a ella, a la iglesia, a ti y a mí, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Continúa, y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo te digo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo no me las inventé, son palabras verdaderas de Dios. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos.
y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y con esas palabras cierra el Señor su libro en el Apocalipsis. El que tenga sed diga ven, el que esté aguardando a su esposo, a Cristo, diga ven. Yo te vuelvo a preguntar, ¿eres parte de la verdadera iglesia de Cristo? ¿Ya comprendiste que no es una etiqueta? ¿Ya comprendiste que no vas a ser considerado parte de la iglesia de Cristo por la membresía a cierta organización? Es entre ti y Dios, es entre ti y Cristo. Cuando Cristo te vea, Él va a decir, sí, esta es mi novia, esta se está guardando, esta se ha limpiado sus vestidos, ha lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Esta es mi novia, esta me está esperando, esta se ha consagrado para mí. Esta no tiene otros dioses, esta no tiene otros amantes. Su vida de verdad me pertenece. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, dice la novia en Cantar de los Cantares. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. La iglesia de Cristo dice eso. Yo soy de Él y Él es mío. ¿Eres parte o no? ¿Eres parte de la iglesia de Cristo o eres parte de una denominación? La religión es un placebo, pero Cristo es la medicina verdadera. Los sistemas religiosos no pueden traer sanidad ni restauración a un ser humano. Cristo es la respuesta para el hombre. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a orar también por algunas situaciones que Dios ha colocado en mi corazón. Vamos a pedirle a Dios que podamos entender lo que significa ser la verdadera iglesia de Cristo. Ya no vamos a estar en discusiones necias de que yo sí voy a la verdadera, de que tú sí vas. No es en función del lugar, no es en función de nadie aquí en la tierra, es en función de Jesucristo. La iglesia es la iglesia de Cristo porque es de Cristo. Si no, entonces no es la iglesia de Cristo, será la iglesia de tal o cual denominación. Muchas veces trata uno de presentarles el amor de Cristo y la gente, no, yo soy de tal religión. No, yo no estoy preguntando por religiones, no me interesa hablarte de religiones ni que te conviertas a una religión. Yo te presento a Cristo, te presento a mi Señor. Quiere ser tu Señor, quiere ser tu marido. Me gustaría conocerle, me gustaría ser parte de esa iglesia verdadera de Cristo. Cristo es el Señor, Cristo es cabeza de su iglesia. Él es el único que merece toda nuestra atención. Él es el único que merece toda nuestra adoración y solo ante Él nos hemos de postrar. Jesús dijo, al Señor tu Dios servirás, solo ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. ¿Eres parte de la verdadera iglesia de Cristo? Estoy hablando bíblicamente. Fíjate que la iglesia en ningún momento mencionó ninguna religión. Cristo es el único. Padre, yo te doy gracias porque en esta mañana, Señor, nos has recordado que no tenemos que ir a algún lugar en particular para ser parte de tu iglesia, que solo tenemos que rendir nuestro corazón delante de ti, creerte, buscar tu rostro, responder a ese llamado que tú nos estás haciendo, porque no te buscábamos nosotros a ti, sino que tú nos buscaste a nosotros. Oro para que, Señor, este llamado sea atendido para ser de verdad miembros de tu iglesia, Señor, no de una organización. Gracias por limpiar nuestra mente y nuestro corazón, por cambiar las mentiras que el enemigo sembró a lo largo de los años en nuestros corazones por la única verdad, y es tu palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y oro para que como iglesia que somos, podamos ir allá afuera y manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. En el nombre poderoso de Jesús, yo también oro en esta mañana, Señor, por personas que están allí. Tú nos enviaste como iglesia a orar por los enfermos, a dar libertad a los cautivos, a declarar y a decretar esa libertad para los que hoy están presos. Presos del pecado, presos de la maldad, presos aún del enemigo. Así que en el nombre de Jesús, yo oro para que ese dolor en el cuello se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Ese dolor se vaya, no tiene por qué estar allí, porque Jesús llevó todos esos dolores. Amigdalitis hoy termina en el nombre poderoso de Jesús. Esa inflamación de la garganta hoy termina por el poder de la sangre de Cristo, en el nombre glorioso de Jesús. Ese dolor de garganta termina, se va fuera en el nombre poderoso de Jesús, la fuente de ese dolor. Gracias, Señor. Todo quiste se desaparece. Todo diagnóstico de quistes de ovarios, quistes de seno, desaparecen, se desvanecen por el poder de la sangre de Cristo. Alguna persona tiene un pie más corto que el otro. En el nombre de Jesús, toma la forma correcta, toma la longitud correcta. En el nombre poderoso de Jesús, allí se está ubicando en su lugar correcto. La espalda, ese dolor de espalda se va a consecuencia de que este pie toma su tamaño normal. Úlceras terminan, úlceras sangrantes terminan en el nombre poderoso de Jesús. Hay heridas que han tenido problemas para sanar y sanan, son sanadas en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Empieza el proceso de sanidad normal. Hay espíritu de adulterio en personas que están escuchando y en el nombre de Jesús ese espíritu se va, esa opresión que pesaba sobre ti se va en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de religiosidad también se va de tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús experimenta la libertad que es por el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. Todo dolor de cabeza, ese dolor de cabeza hoy termina en el nombre poderoso de Jesús. Termina ese dolor de cabeza. Se va fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Esa incapacidad para leer las Escrituras, esa incapacidad para comprender lo que allí está escrito, hoy termina en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo mismo te va a enseñar la palabra de Dios, te va a enseñar el camino a través de las Escrituras. Van a ser muy claras para ti como nunca antes, en el nombre poderoso de Jesús. Esa opresión en el pecho también se va en el nombre de Jesús. Termina esa opresión. Fuera. Sientes como la presencia de Dios viene a tu vida y echa fuera esa opresión. Eso que te oprimía el pecho se ha ido en el nombre de Jesús. Espíritu de tristeza se va. Espíritu de tristeza se va en el nombre poderoso de Jesús. Toda tristeza termina. La gloria de Dios venga a tu casa. Llena tu casa de gozo y de alegría en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de insomnio, te vas de esa persona en el nombre poderoso de Jesús. No más insomnio, no más insomnio. Vas a dormir perfectamente, como no lo has hecho en muchos días. También espíritu de contiendas, fuera de los hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de contiendas, espíritu de celos, sal de esa casa, en el nombre poderoso de Jesús. Células cancerígenas son cauterizadas por el poder de la sangre de Jesús. Termina todo cáncer. Jesús maldijo la higuera y ésta se secó. Enviamos maldición sobre ese cáncer y ese cáncer se seca y termina. Toda célula cancerígena es expulsada y no va a causar ningún daño a la persona que está recibiendo esta sanidad. Dolor en los huesos hoy termina, también se va fuera ese dolor, fuera la fuente de ese dolor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bueno, yo les bendigo en esta mañana y les doy gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio. Que tenga un fin de semana muy especial con su familia. Pongan en práctica
lo que han escuchado y disfruten de la libertad que Dios nos da. Feliz día.